Bueno, primero presentarnos, darles la bienvenida, agradecerles la asistencia y presentarnos. Somos la escuela Tamagutsukuriu Shosetsukan, Escuela de Danzas Tradicionales de Okinawa. Mi nombre es Anabia Tengan. Tenemos a Midori Guchi, Ana Uyema, Marta Goya, Patricia Uchima, Yu Nakasone, Hortensia Higa, Nadia Antesana Castro, Fernanda Higa, Lucía Tanabe, Naomi Asato y Axel Nakasone. Además nos asiste a nuestra presente el señor Claudio Nakasone. Bueno, ya que terminamos la presentación, realmente queríamos agradecerle la presencia del día de hoy, porque para nosotros es una ocasión muy especial. Es una celebración de estos 140 años del encuentro entre Argentina y Japón. 140 años de la inmigración japonesa en la Argentina. A todos nos llena de emoción poder festejar hoy este día tan importante para nosotros como descendientes con todos ustedes. Así que bueno, vamos a hacer una breve explicación. Yo me corro un poquito, a ver, ¿se ve? Nosotros queríamos hacer una referencia a la inmigración desde 1886. La inmigración japonesa en la Argentina ha marcado una historia de trabajo, de perseverancia y de aporte cultural a la comunidad toda. Y en especial, nosotros queremos hoy hacer foco en una región de Japón, que es Okinawa. Japón, a pesar de que no tiene una gran extensión territorial, tiene una variedad de regiones que constituyeron culturas con identidad propia. Quizás eso se debe más que nada a las distintas corrientes étnicas migratorias. Entonces vamos a tener diferencias culturales en el norte de Japón y en el sur de Japón. En este caso, Okinawa se encuentra bien en el extremo sur de Japón. Constituye un archipiélago y la isla principal de Okinawa se conoce como Okinawa Honto, es decir, isla principal de Okinawa, en el archipiélago de Ryukyu. Okinawa desarrolló una cultura particular, distintiva del resto de Japón continental, como se dice ahora, porque antiguamente constituía un reino independiente llamado Reino de Ryukyu y tenía relaciones socioeconómicas, culturales con China, Corea, Japón y países del sudeste asiático. Esas relaciones culturales, económicas, sociales, han hecho, por supuesto, desarrollar una cultura propia del reino de Ryukyu en ese entonces. Esa riqueza, digamos, la influencia de esas distintas corrientes culturales ha hecho que Ryukyu haya desarrollado una cultura distintiva dentro de lo que es Japón en su totalidad. Una cultura propia, con tradiciones propias, que respetan a las costumbres y a lo que hemos visto en cuanto a esta influencia que han recibido de distintos países del sudeste asiático, que por ejemplo se ven fundamentalmente en las danzas, porque distintos movimientos de nuestras danzas tienen movimientos de las manos, por ejemplo, que tienen su origen en países del sudeste asiático. Desde el punto de vista histórico, podemos decir
que Okinawa, el conocimiento de Okinawa hoy en día a nivel global, a nivel internacional. ¿Por qué es conocido Okinawa? Fundamentalmente, lo primero que decimos que Okinawa es la cuna del karate do. Desde Okinawa se transmitió las bases filosóficas, no solamente técnicas, del karate hacia el Japón continental. Y luego se transmitió a nivel global, a nivel internacional. Vamos a ver en todas partes que hay profesores de karate y hay distintas disciplinas de karate, de estilos de karate, perdón. Otro de los conceptos por los cuales Okinawa es conocida es por un hecho acaecido en la Segunda Guerra Mundial, conocido como la Batalla de Okinawa. Es un hecho que, por supuesto, a nosotros como descendientes nos entristece, pero que nos sirvió a la comunidad para tomar como ejemplo y tener la visión clara de lo que significa el espíritu de superación. Otro de los conceptos históricos también que hacen el conocimiento de Okinawa es que Okinawa, después de la Segunda Guerra Mundial, se constituyó como territorio de Estados Unidos. Eso fue hasta el año 1972, hasta mayo de 1972, o sea, estamos hablando de 1945 hasta 1972, Okinawa era territorio estadounidense. Los ciudadanos de Okinawa salían con pasaporte estadounidense para ir al continente, para ir a Japón, ¿no? Japón continental, como se dice ahora. Y hay dos conceptos más que no están en esta filmina, pero que hoy en día están muy de moda, se conocen mucho, que son, por un lado, Okinawa es una de las zonas azules. Hoy día ya todos sabemos, porque hemos escuchado, qué son las zonas azules, las zonas donde hay más personas longevas, donde hay menos enfermedades en cuanto al promedio, donde la calidad de vida es quizás mayor a la del promedio a nivel mundial. Una de esas zonas azules es Okinawa. Y el último concepto que me parece que es interesante comentarles es que en Okinawa surgió el término y el concepto de Ikigai, que hoy día está muy desarrollado, muy difundido, y podemos definir que ese concepto de Ikigai sería como la razón de vida o la razón de vivir. Por último, les quiero agregar que también, desde el punto de vista de la medicina y la nutrición, se habla mucho de la parte nutricional de Okinawa, hoy día como algo importante a destacar, porque se considera que el concepto de la alimentación en Okinawa es alimentarse hasta llenarse en un 80%. ¿No? Es un concepto que ahora se está comentando mucho desde el punto de vista nutricional porque ayuda a prevenir enfermedades. Bueno, habiendo pasado ya un bosquejo, esto simplemente es un resumen como para que ustedes se puedan imaginar cómo es Okinawa y por qué estamos nosotros hoy acá hablando tanto de Okinawa. Porque dentro de esta migración que vino de japoneses y llegaron a nuestra Argentina, la mayor cantidad de personas que viajaron desde Japón hacia Argentina provenían de Okinawa. ¿Cómo? ¿Y por qué? ¿Por qué? Y por las corrientes migratorias. Yo creo que la segunda corriente migratoria fue después de la Segunda Guerra Mundial y fundamentalmente vinieron por la hambruna, por la destrucción con la cual quedó Okinawa después de la devastación de la batalla de Okinawa. Tenía que salir a buscar otros rumbos, entonces en esa época había facilidades para venir a América Latina, Brasil,
Perú, Argentina. Okay. ¿Sí? No, mi pregunta es por qué, o sea, ¿por qué hubo esta migración internacional y no dentro de otras regiones capaz de Japón donde no habían tenido esa invasión? Bueno, justamente, si tomamos en cuenta la segunda gran corriente migratoria hacia lo que es Sudamérica, vos considerás que yo te estoy diciendo, me estoy refiriendo a la batalla de Okinawa, pero todo Japón sufrió la devastación de la Segunda Guerra Mundial. O sea que para alguien de Okinawa ir a la parte continental de Japón no era buscar un buen futuro en ese momento. Entonces tenían que buscar otros horizontes. De ahí surge la segunda corriente migratoria importante desde Okinawa a la Argentina. El reino de Ryukyu. El reino de Ryukyu, como les comentaba antes, fue un reino independiente por aproximadamente 400 años. Se constituyó antes del periodo dinástico. El territorio de Okinawa estaba dividido en 3 zonas. Digamos que con caciques, con tribus, y estaban agrupados en el territorio norte, en el territorio medio y en el territorio sur. Con la dinastía, con el emperador Yo, se logra unificar los 3 territorios y se les cambia el nombre o se los empieza a denominar como el reino de Ryukyu. Este término de Ryukyu tiene su origen en la relación que había con China. En China se los nombraba Ryukyu. Entonces, desde el momento en que se constituye como imperio, como reino, empieza a denominarse reino de Ryukyu. Se caracteriza este reino de Ryukyu por el desarrollo artístico y el ceremonial. ¿Por qué el ceremonial? Porque el reino de Ryukyu se había constituido como vasallo de China. Entonces se recibían emisarios y misiones diplomáticas de China fundamentalmente, y en Ryukyu se consideraba que eran celebraciones importantísimas en las cuales se les ofrecía no solamente el agasajo de la comida, sino la hospitalidad que se demostraba a través de las artes, la música, el canto, las danzas. En esta época las danzas no tuvieron, digamos, un origen, las danzas no tuvieron un origen específico, sino que primeramente se desarrollaron una ópera, un teatro operístico llamado Kumidoi o Kumi-Odori. Quizás por influencia del teatro de la ópera china y también por el teatro japonés Kabuki y el No. Entonces, este Kumi-Odori tenía como referencia música, danzas y la parte de recitado, la parte de serifu y la diferenciación en la tonalidad de los cantos para expresar determinados mensajes, ¿no? En esa época, en la época del reino de Ryukyu, solamente participaban en las actividades artísticas los varones descendientes de castas privilegiadas, y entre ellos los samuráis. Las mujeres no tenían acceso a las danzas y a expresar el arte. Por eso es que había papeles femeninos y papeles masculinos, pero todos interpretados por varones. De ahí surge después las diferencias técnicas específicas en cuanto a los movimientos de mujer y los movimientos del hombre. ¿Por qué? Porque al ser un hombre tenía que demostrar quizás con mayor énfasis la parte femenina y buscar un equilibrio. Entonces ahí es cuando se fue puliendo la técnica de las danzas, y a través de ese teatro operístico empiezan a surgir las danzas de la época de Ryukyu, que se caracterizan por ser danzas
cortesanas, muy elegantes, con la vestimenta muy elegante, con los movimientos muy refinados y fundamentalmente reflejaban las celebraciones que se hacían a las delegaciones diplomáticas, como así también reflejaban la vida de la corte. El origen de las danzas. Si hablamos del origen de las danzas, la clasificación clásica, es decir, danzas tradicionales clásicas, danzas modernas, danzas folclóricas. Yo hago otra distinción tomando una línea temporal y digo que el origen de las danzas tiene un periodo predinástico. ¿Por qué predinástico? Porque antes de constituirse como dinastía existían las danzas, pero esas danzas no eran danzas clásicas, sino que eran danzas de tipo ritualistas y religiosas, eran rezos. Esos rezos se constituían en forma de bailes, de coreografías para poder alabar a Dios y agradecer. Luego, en el periodo dinástico, es cuando ya se originan, se desarrollan, evolucionan las danzas clásicas de Ryukyu. Terminado este periodo del imperio de Ryukyu, del reino de Ryukyu, que fue aproximadamente, es una historia un poco larga, en el año 1609 Ryukyu fue invadida por el clan Satsuma, que provenía de lo que hoy sería Kagoshima, sur de Japón. Pero este clan consideraba que Okinawa, mejor dicho Ryukyu, debería ser todavía considerándose vasallo de China. ¿Por qué? Porque les convenía a los japoneses, les convenía para tener mayor intercambio cultural y económico a través de Ryukyu, a través de la región que hoy se conoce como Okinawa. Bueno, sí, lo voy a acelerar. El tipo de danzas, entonces, ya haciendo una clasificación más específica, dejando de lado la línea temporal, porque podríamos decir que después están constituidas las danzas de la postdinastía, que para mí son las danzas de Okinawa, ya no son danzas de Ryukyu, sino, o sea, no son danzas clásicas de la corte, sino que van a pasar a ser danzas de Okinawa, porque en la anexión de Ryukyu a lo que era el continente japonés, pasa a denominarse, cambia su denominación y pasa a denominarse Prefectura de Okinawa. En ese entonces surgen otro tipo de danzas que reflejan la vida cotidiana de la población. Ya ahí vemos que entonces el motivo, el objetivo va a cambiar. La expresión, lo que quieren expresar las danzas, van a ser totalmente distinta a esa época imperial, sino que las danzas van a estar más cercanas al pueblo, y eso lo van a reflejar, obviamente. Bueno, ahí tenemos entonces las danzas populares dentro de lo que serían las danzas de Okinawa, y dentro de las danzas populares podemos citar a las danzas de tipo folclórica, las danzas de entretenimiento, las danzas modernas. Nosotras hoy vamos a mostrarles, por lo menos para que tengan idea sobre esta clasificación de las danzas. Las danzas, además, tienen su razón de ser porque son acompañadas siempre de música y de canto. La música fundamentalmente desarrollada por el Sanshin, bueno, después lo van a ver, es un instrumento de 3 cuerdas. Mañana tienen una charla sobre instrumentos, así que voy a obviar esa parte, pero para nosotros es una parte fundamental del arte poder contar con la música y el canto. Las danzas de Okinawa tienen como característica tener movimientos sutiles de las manos,
de la cabeza, la postura corporal, saber manejar la cadera, dónde asentamos el cuerpo, dónde transmitimos el peso del cuerpo en los distintos movimientos. Todo eso hace a la base técnica, que se fue desarrollando específicamente en el arte de Okinawa, en el arte de Ryukyu. Lo que pasa es que esta transmisión que les estoy haciendo es un poco, lo que pude ir elaborando en determinados estudios, porque la bibliografía era muy poca. ¿Por qué? Porque la transmisión de generación en generación era una transmisión oral. Y la poca bibliografía que había se quemó en la batalla, en la guerra, se destruyó todo. Por eso la mayor bibliografía en cuanto a la historia, y específicamente historia de las danzas de Okinawa, se encuentra fuera de Okinawa. En Okinawa hay muy poca bibliografía y uno tiene que recurrir a los profesores, a los sensei, que en forma oral nos van transmitiendo cuáles fueron, digamos, el contexto histórico, cómo se fueron desarrollando las danzas y qué era lo que querían transmitir. Entonces dijimos, hoy es simplemente lo que queremos hacer es invitarlos a todos ustedes a que conozcan algo de Okinawa y se vayan con el interés de seguir conociendo la cultura de Okinawa. Entonces vamos a mostrarles determinados bailes para que se hagan idea de lo que es la clasificación de las danzas, desde danzas tradicionales a danzas modernas, danzas, digamos, más populares, y que vayan viendo la diferenciación en cuanto a los movimientos y a la gestualidad, en lo que quiere transmitir este sentimiento de las danzas.